E iniciamos entonces con este curso taller sobre análisis de datos cualitativos con apoyo de Atlas TIC, ¿no? Y cuando decimos con apoyo de Atlas TIC, si bien es cierto, nos centraremos obviamente en Atlas TIC, también entenderemos y comprenderemos el proceso lógico del cual requiero Atlas TIC para poder comprender los datos. Bien, asumiendo entonces la postura de Martínez, y así también lo comparten muchos autores, Taylor y Gordon son otros de quienes comparten. La investigación cualitativa se plantea identificar básicamente la naturaleza profunda de realidades. Sí, no es intención de la idea de la investigación cualitativa extrapolar hacia otros contextos más generales sus resultados. ¿Okay? Es decir, que la teoría que se genera dentro de la investigación cualitativa busca responder al fenómeno, comprender el fenómeno, por supuesto, y generar teoría en función de esa comprensión. Ahora bien, si esa teoría pudiese ser extrapolable, la ciencia no se va a oponer a tal situación, por supuesto que no. Pero el interés principal es en estudiar la naturaleza profunda de mi fenómeno. Su estructura dinámica, aquella que da razón plena de comportamientos y manifestaciones. Bueno, el paradigma que nosotros utilizaremos, y en este caso del cual se fundamenta Atlas TIC, es el paradigma interpretativo. Y no quisiera además caer en el nombre del paradigma, porque incluso existen autores que lo denominan interpretativo hermenéutico, naturalista, pospositivista. Bueno, el pospositivista porque incluye interpretativo y sociocrítico, ¿no? Bueno, en fin, existen demasiados nombres en los referentes bibliográficos sobre el paradigma interpretativo. Vamos a ubicarnos el paradigma interpretativo y cada quien al momento de construir su investigación verá el argumento o quien argumenta el nombre del paradigma que ha asumido como postura, ¿no? Lo que sí bien es importante es mantener desde que se asume el paradigma una vigilancia epistemológica consecuente y constante durante todos los procesos de investigación. El paradigma interpretativo, por supuesto, concibe que la realidad es subjetiva. De hecho, la realidad es una construcción cotidiana y tanto sujeto como objeto se construyen mutuamente. Se plantea la implicación del sujeto en el objeto en esa construcción mutua. La realidad es estructural y sistémica. Cada parte está en relación con el todo y entre sí, y el todo con cada una de sus partes. La realidad es compleja y, por supuesto, es interpretable. En la investigación cuantitativa, nosotros fragmentamos la realidad. Cuando nosotros construimos o seleccionamos una variable y esa variable la podemos descomponer en sus partes, que son dimensiones, y yo selecciono de esa variable, ejemplo, emprendimiento, 3 dimensiones, yo estoy simplificando la realidad. Todo ese fenómeno lo estoy simplificando a únicamente 3 dimensiones de él. De esa forma me estoy perdiendo gran parte de ese fenómeno. La investigación cualitativa no busca simplificar los hechos, busca estudiar la realidad como un todo y, por supuesto, ver de ese todo qué es lo que emerge. De allí que existe un gran debate sobre las diferencias de investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Y la primera premisa que surge siempre es: la investigación cuantitativa usa números y la cualitativa no usa números. O en una se hace análisis estadístico y en otra no se hace análisis estadístico. De cierta forma, la investigación cuantitativa se centra más en sus análisis estadísticos porque busca cuantificar, racionalizar a través del número, por supuesto. La investigación cualitativa no busca, no se centra en ello.
se centra en la interpretación del hecho, del fenómeno, de lo que acontece o de la experiencia vivida, según el método que seleccioné. Pero la investigación cualitativa no se escapa del número. Cuando yo digo que la teoría se ha de saturar a través de ese muestreo teórico que se realiza en función del principio de saturación teórica, es decir, que no queden vacíos y que mi código C o su categoría C sature, eso es frecuencia. Cuando yo evalúo la presencia de un código en su densidad o en su enraizamiento, según el número de citas o documentos en el cual se encuentra presente, eso es frecuencia. La principal diferencia entre la investigación cuantitativa y cualitativa, sobre todo es epistémica, hacia allá debe ir el discurso, es ese proceso que entre sujeto y objeto se da de manera natural a través, por supuesto, de una relación dialéctica, porque en la investigación cualitativa el sujeto construye al objeto, pero el objeto también construye al sujeto. Entonces, ese diálogo que conecta sujeto y objeto sucede a través de un método. Entonces, es allí donde entra el método de la investigación cualitativa, porque ¿qué es el método? El cómo se define la realidad, ¿no? Es la vía en cómo yo defino la realidad. Y yo pudiese decir, bueno, el método de fenomenología ve la realidad desde la vida interior. La etnografía ve la realidad, asume la realidad desde el estudio de la cotidianidad. La hermenéutica, la realidad está en el texto. Entonces, es en función del método, y si bien es cierto, para nosotros, investigadores cualitativos, ese objeto también es un sujeto, mientras que para la investigación cuantitativa, aun y cuando pudiese ser sujeto, la investigación cuantitativa lo cosifica para poderlo medir, porque lo que me importa es la medición de esa conducta. Los compañeros de psicología lo saben muy bien. Me importa es conocer la variabilidad de ese comportamiento. Y a partir de allí, por supuesto, establecer múltiples inferencias, que también son muy válidas. A ver, lo que sí deseo es que algo quede claro es que tan necesaria es la investigación cuantitativa como la cualitativa. Nunca abordemos el discurso de sentar en el banquillo de los acusados a la investigación cuantitativa cuando estemos del lado de la investigación cualitativa, porque si bien es cierto, nos ha brindado grandes aportes la investigación cuantitativa y lo ha hecho de manera irrefutable, hoy necesitamos ya trascender el método, ya abandonar esa concepción el monismo metodológico de asumir una única posición y esta es una única ruta. De hecho, asumir que el método científico no es uno, que tenemos diferentes formas de generar conocimiento, de crear episteme. Entonces, ¿qué estudiamos en la investigación cualitativa? Bueno, podemos estudiar relaciones interpersonales, podemos estudiar percepciones, creencias, rutinas de vida, emociones, experiencias de vida, textos, ¿no? Análisis del discurso. Dice Gadamer, nuestro vivir es un vivir en diálogo. Y es por ello que sujeto y objeto viven en diálogo. Esa es la intención, pero es un diálogo entre igual, ¿no? Entre igual, de sujeto a sujeto.